Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer, le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos sitúa en el último capítulo del evangelista Juan. Para comprender esta perícopa, este pasaje, es imprescindible ver el contexto de donde está situado. Estamos ahora mismo en este capítulo 21, en el que Jesús ha resucitado, se ha aparecido varias veces a los discípulos y ahora, pues bueno, estaban los discípulos en la orilla del mar. Suponemos que estarían hablando, discutiendo, no lo sabemos, y de repente Pedro salta con una frase que, aunque no hemos leído en este pedazo, en este trozo, aparece en el Evangelio, ¿no? Pedro dice: voy a pescar. Conocemos que Pedro, pues, ha vivido la muerte y resurrección de Cristo, ha sido consciente, ¿no? Y ha tenido presente, pues, esas apariciones también, pero sin embargo Pedro vuelve al pasado. Dice: voy a volver a pescar, ¿no? Podemos entender, ¿no?, que a lo mejor, pues, de no tener a Jesús tan cerca, donde poder tocarlo, donde poder hablar con él, él se siente perdido, se siente triste, no está cerca del Señor, ¿no? A lo mejor, pues, en esa forma, pues, que física, ¿no? Y ese temor, pues, le impide ir más allá. Y entonces implica, pues, ese volver a la vida de antes, ¿no? El volver a pescar, ¿no? Va con la barca, se introduce en mar adentro, ¿no? Y los discípulos le siguen. Están toda la noche intentando pescar. No pescan nada, absolutamente nada. Pero sin embargo aparece Jesús y les dice que echen la red hacia un lado. Y aparece una red repleta de peces. Una red que además el Evangelio hace hincapié que no se rompe. Nosotros tenemos que ser conscientes que cada vez que aparece Pedro en el Evangelio, normalmente va identificado con la Iglesia. Los exégetas relacionan esa red que no se rompe con la Iglesia, y esos peces tan abundantes que no rompen esa red ni se salen de esa red seríamos nosotros, en esa Iglesia que no se rompe. La Iglesia, tenemos que ser coherentes, ¿no? La Iglesia, si hoy día no se ha ido ya al traste, ha sido gracias al Espíritu Santo, porque si fuera por nosotros, nos incluimos todos, pues probablemente la Iglesia hubiera desaparecido ya. Somos humanos, somos pecadores, pero sin embargo está el Espíritu que sostiene esa red que no se rompe, que es la Iglesia. Pues dentro de este contexto vemos como Jesús aparece y le hace una triple pregunta a Pedro. En esa pregunta Jesús repite 3 veces las mismas cosas. Le pregunta que si le quiere, le pregunta que si lo ama. Vemos como en este pasaje, que es el último del Evangelio de Juan, vemos una evolución de Pedro. El Pedro efusivo y el Pedro que hablaba sin pensar las cosas, marcado a lo mejor por una tozudez, desaparece. Si Jesús lo hubiera preguntado antes de la pasión de él mismo, ¿no? Si Pedro lo quería, estaremos seguros que Pedro le hubiera contestado: sí, sí, Señor, sabes que sí, ¿no? Sin embargo, ahora Pedro está con una cierta reserva. Y le dice: Señor, tú sabes que te quiero, ¿no? Como sé que he metido la pata, como hablamos ayer, sé que te he negado, tú lo sabes todo, tú que sondeas todo, sabes que te quiero, Señor. Y se lo pregunta encima 3 veces como un aliento, ¿no?
de expiar pues esa triple negación que conocemos todos que sucedió pues antes de la muerte de Cristo. Pedro, pues a pesar de esa negación, ¿no?, a pesar de haber metido la pata, de haber salido corriendo, él sigue siendo la roca, seguirá siendo la roca y seguirá apacentando a la Iglesia. Dios le dice que le siga y que apaciente a sus ovejas. Todo lo pasado permanece, a pesar de la debilidad del ser humano y a pesar de esa tozudez, ¿no?, y ese meter la pata, todo permanece y sigue siendo el elegido por Jesús para que el que recaerá pues toda la Iglesia. Como se le diría a Pedro: sé que eres débil, pero sé que me amas. Cuando el Papa Francisco fue elegido Papa, le preguntaron algo parecido y le dijeron: oye, ¿cómo se siente usted, ¿no?, al ser elegido Papa? Y el Papa Francisco dijo: simplemente soy un pecador, pero el Señor me ha llamado, el Señor me ha elegido. Y el Señor llama a Pedro de la misma manera, de la misma misión que Jesús, la de dar la vida por sus ovejas. El Señor pues nos llama a todos a la misma manera, cada uno en una misión diferente, ¿no? Este apacentar las ovejas no es solamente parte del sacerdote o del Papa, ¿no?, o del sucesor de Pedro, ¿no? Es una misión que nos tenemos todos, cada uno pues en su ámbito de trabajo, ámbito familiar, pero sea cual sea la misión que tenga cada uno, siempre está relacionada con cuidar de los demás, cuidar del que tenemos al lado y hacerle la vida más fácil y hacer el bien al que tenemos al lado. Todo eso no es posible si no estamos cerca de Cristo. Ustedes fíjense, cuando se prepara el ofertorio se echa un poco de vino, pero también se echa una gotita de agua, ¿no?, o un chorreucito de agua. Esa gota insignificante de agua se convierte en la sangre del Señor. Pues nosotros tenemos que ser lo mismo, esa gota insignificante de agua, pero que simplemente estando cerca del Señor nos hacemos partícipe de Él y Él nos hace partícipe de su misión para llevar el bien a los demás y a todo lo que tengamos alrededor. Somos conscientes de que somos débiles y que podemos caer en el pecado, pero estando cerca de Él podemos volver a empezar de nuevo, podemos volver a resetearnos y cargar nuestra batería de nuevo para poder seguir sirviendo a Cristo. Por lo tanto, no tenemos que sentirnos culpables o sentirnos mal si sentimos vergüenza, a lo mejor, de nuestros propios pecados. El sentir vergüenza no es malo, es simplemente no aceptar el mal en nuestra vida, el saber que no hemos equivocado y que somos capaces, a través del perdón y de la gracia de Cristo, de volver a empezar. Tenemos que ser conscientes que donde esté Pedro, está la Iglesia de Cristo presente. Y Pedro sabe que esa Iglesia recibirá persecución. De hecho, en el diálogo que mantiene con Jesús, Jesús le dice que va a ir al martirio, de una forma a lo mejor más poética, que nos relata el evangelista, pero desaparece, ¿no?, ese Jesús a lo mejor que tenemos en mente dulcificado o de caramelo, ¿no? Jesús sabe que Pedro pues irá al martirio y se lo hace presente. Igual que a nosotros nos dice, pues se lo dice a él, ¿no? Su resurrección no detiene la historia ni acaba con el mal que existe dentro del corazón del hombre. Su resurrección simplemente nos dice que después de la muerte vendrá esa vida eterna, esa Jerusalén celeste a la que estamos abocados y destinados todos. Pero eso no dice que vaya a quitar el mal del corazón del hombre ni la concupiscencia a la que estamos todos sometidos. Nos dice, pues bueno, que todos los días hasta el fin del mundo estará presente con nosotros al finalizar el Evangelio de Mateo. Pues eso es lo que tenemos que quedarnos con hoy, en que a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestras meteduras de pata, igual que le pasó a Pedro, pues el Señor nos quiere y nos encomienda una misión. Él estará con nosotros. Podemos disfrutar de Él todos los días de la Eucaristía. El mismo Señor que vemos en ese pan, que es un pan vivo, es el que anduvo por Galilea, es el que murió en la cruz y el que resucitó, y que se hace presente cada día en nosotros, para que podamos formar parte de Él. Su sangre, si nosotros queremos, puede circular por la nuestra, puede bombear nuestro corazón y su cuerpo puede también formar parte del nuestro. Nos guiará, nos alimentará y nos hará partícipes de su misión y de su voluntad. Por eso, pues en este segundo día de trigo, nos encomendamos especialmente a San Pedro y a María Santísima del Carmen, que ellos nos guíen para conocer la voluntad del Señor y que nos hagan pues sentir esa vergüenza de nuestros pecados, que es signo de no aceptar el mal en nuestra vida, y que también pues nos haga ir caminando, ¿no?, pues a esa gracia que es la confesión y que nos haga partícipes de Cristo en nuestra vida. Que así sea.